aprender un poco más cada día del Catecismo de la Iglesia. Y bueno, como siempre, hoy vamos a dar inicio invitando al Espíritu Santo, que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos dirija, que nos llene de su sabiduría, que nos ayude a comprender cada día mejor, pues todo lo que viene en este pequeño librito, ¿verdad? Que es el Catecismo de la Iglesia, y que yo creo que quién mejor que el Espíritu Santo para que nos infunda todo aquello que nosotros debemos conocer desde el fondo del corazón, de los sagrados corazones, ¿no? De Jesús y de María. Entonces invocamos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para que gustemos el bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, pues en nombre del Padre, nos sellamos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues mis queridos hermanitos, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, como ven, hoy vamos a seguir con el tema de la ley. Estuvimos en otra sesión hablando pues de los tipos de leyes que hay y pues mencionamos la ley moral, la ley natural, la ley antigua. Y hoy vamos a hablar de la ley nueva o ley evangélica, que pues yo creo que vendría siendo quizás hasta la más importante, porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero esto lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1965 al numeral 1986, ¿sí? Entonces, ay Dios. Vamos a iniciar con la palabra. Quiero minimizar este. Ahí está. Vamos a acercarnos a la palabra en Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34, que nos dice: concertaré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Imagínense que en este momento el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, y Él nos dice: concertaré con la casa de, di tu nombre, una nueva alianza, una alianza nueva. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora volvamos a leer, y en vez de decir tu nombre vas a decir tus apellidos. Concertaré con la casa de Israel, aquí vamos a decir concertaré con la casa de, y di tus apellidos. Una alianza nueva, en el caso aquí pues serían Ruiz Fernández, una alianza nueva. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues esto es lo que quiere el Señor, grabar su ley en nuestros corazones, en nuestro interior, que tengamos siempre presente su palabra, su amor. Esto es lo que hoy nos quiere decir el Señor en Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Y bueno, todo esto que iniciamos con la palabra, pues está enfocado
en la ley evangélica. ¿Por qué se llama ley evangélica o también nueva? Porque es la ley que está basada en los evangelios, en lo que vino a enseñarnos nuestro Señor. Y Él, pues, como aquí nos dice, es obra de Cristo. Se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por Él viene a ser la ley interior de la caridad. En esta pequeña frase hay 3 importantes puntos. La primera, es obra de Cristo. Por eso es ley evangélica. Viene Cristo y Él nos da esta ley evangélica. Se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. ¿Qué es lo que sucede en el Sermón de la Montaña? ¿Qué es lo que predica nuestro Señor Jesucristo? Pues nos predica las bienaventuranzas. Eso es lo que Él viene a darnos, las bienaventuranzas. Es también obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. No podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos llenarnos de su gracia si no invocamos al Espíritu Santo y si no pedimos que venga a nosotros. Y por Él, por el Espíritu Santo, viene a ser la ley interior de la caridad, que es la máxima de las virtudes, la caridad. Y aquí que nos dice, la ley que dirige y la gracia que lo sostiene. ¿Qué sucede? Cuando nosotros pecamos, estamos así sucios, manchados. Pero cuando nosotros pedimos la ayuda divina, el auxilio divino, a través de los sacramentos, estos nos limpian, nos purifican. Y gracias a los sacramentos, esta ayuda divina que viene a través del Espíritu Santo, nos viene la gracia, que nos envuelve, que nos da todo aquello que nuestra vida interior necesita, que nuestra alma necesita. Entonces, por eso necesitamos vivir en gracia y pedir el auxilio siempre del Espíritu Santo y basándonos en la caridad, que es la mayor de las virtudes, ¿sí? Tenemos que ser otros Cristos, nosotros también estamos llamados a ser otros Cristos. Aquí nos dicen, la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, dado a los fieles mediante la fe en Cristo. La ley nueva es lo mismo que la ley evangélica. Entonces, otra vez, la ley evangélica o ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, dado a los fieles mediante la fe en Cristo. Si yo tengo fe en Cristo, si yo le confío todo mi ser, si yo amo a Cristo, si yo quiero ser otro Cristo en la tierra, el Espíritu Santo se va a posar sobre ti y te va a dar las gracias necesarias para que seas otro Cristo. Nuestro Señor quiere cristificarnos a nosotros. Eso es también el deseo del Padre, que nosotros seamos otros Cristos en la tierra, que seamos santos, que nos creamos, que estamos llamados para la santidad. ¿Y cómo actúa la ley nueva o evangélica? Actúa por la caridad, que es lo principal, la caridad. Utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo. El Señor en ese momento pues predicó ante una multitud, ante ciertas personas, y su palabra es tan fuerte, tan viva, tan actual, tan real, que aún toca nuestros corazones, porque la palabra está viva. La palabra nos habla todos los días y nos dice lo que necesitamos, lo que nuestra alma necesita. Entonces, y ahí también a través de la palabra pues nos comunica la gracia, y en los sacramentos, por supuesto. Hace tiempo vimos que era la gracia, pero bueno, también ahorita vamos a dar una pequeña definición. Más adelante vamos a ampliar un poco esta importante significado de la gracia, pero ya eso será en otro capítulo que tengamos que revisar. Dice, ¿qué es la gracia? Es el don gratuito que Dios nos hace de su vida.
es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para curarla del pecado y santificarla. La gracia santificante nos hace agradables a Dios. Otra vez recordando el ejemplo, la gracia nos envuelve, la gracia nos purifica, nos limpia, nos sana, nos libera. Es un don, la gracia es el don del Espíritu Santo que viene a nosotros y nos llena de todo aquello que el Señor quiere darnos. Pero para tener esta gracia, ¿qué necesitamos? Estar limpios. Primero, invocar al Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él a través de los sacramentos, de la palabra, y ahora sí, que nos inunde de su gracia. Vamos al siguiente. Dice, ¿cuáles son y en qué consisten las bienaventuranzas? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona. Esto es bien importante, las perfecciona. No dice las cambia, no dice le pone otro tono, no, las perfecciona, ordenándolas, no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. ¿Qué nos está queriendo decir el Catecismo de la Iglesia Católica con esto, con las bienaventuranzas? Que el Señor, cuando vino y predicó, en el Antiguo Testamento hablaba de que era el pueblo elegido, que les iban a dar una tierra, que eso era una bendición de Dios para este pueblo. Bueno, ahora no solamente el Señor nos bendice con muchas cosas materiales, nos bendice con todas las que nosotros permitimos a través de la gracia del Espíritu Santo. Y no solamente es una posesión de una tierra, sino es el reino de los cielos. A esto estamos llamados, a que todos vayamos al reino de los cielos y que trabajemos por ello, porque aquí estamos para trabajar, para poder llegar al reino de los cielos. Y esto de las bienaventuranzas, el Señor nos habla de las bienaventuranzas en Mateo 5, del 3 al 12. Ahorita pues vamos a ir revisando poco a poquito las bienaventuranzas porque son varias. ¿Qué nos dicen las bienaventuranzas? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Pobre de espíritu no significa pobre material, no significa una persona que no tiene recursos para subsistir, no significa, no, eso no es. Es pobre de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Dice, son aquellos que son y se sienten pobres, mendigos en lo más profundo de su ser. Jesús los proclama benditos, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué significa? Que ellos no están apegados, que ellos no hay nada que los tenga atados al mundo. Ese es el pobre de espíritu. El que únicamente su mayor anhelo, su mayor ilusión, su ganancia es Cristo. Su vida es Cristo, su amor es Cristo, su pensamiento es Cristo. Su corazón está lleno de Cristo. Esos son los pobres de espíritu. Y son aquellos que ya lo han dado todo por el Señor o trabajan para darlo todo. Y en esto pues nos ponen ejemplo pues los santos. Y aquí tenemos, bueno, a Santa Teresa de Calcuta, que también estamos en su fiesta. Y bueno, ella fue pobre de espíritu porque dejó todo por el Señor para servir a los más pobres, dejando sus comodidades, sus lujos, sus intereses por los del Señor. Ellos son los pobres de espíritu, pero tú y yo estamos llamados también a ser pobres de espíritu, a dejar todo aquello que nos ata, a todas aquellas cosas que son para nosotros valiosas y que en realidad no tienen un valor para Dios, porque realmente lo que tiene valor para el Señor es nuestro corazón, nuestra alma,
nuestra vida más allá de esta vida, porque la verdadera vida empieza a partir de que nosotros nos presentamos delante del Señor, y eso sucede cuando nosotros terminamos nuestra vida material aquí, nuestra vida que para nosotros a veces es hermosa y lo es grandiosa y lo es, porque es una bendición tener vida. Pero la verdadera vida inicia cuando estamos ya ante la presencia del Señor y le entregamos nuestros frutos. Señor, esto fue lo que yo hice en vida. Esto fue lo que yo trabajé por ti, lo que viví por ti y ahora lo que morí por ti. Porque ¿cuántos no han muerto por Cristo? ¿Cuántos han dado su vida por Cristo? Entonces ellos son los pobres de espíritu, los que nada los ató, los que no tenían apegos de nada. Ahora estamos apegados a todo, a la televisión, a las noticias, estamos apegados a los carros, al celular, al computador. Tenemos tantos apegos y no nos damos cuenta. Nos tiene a veces tan nublada la mente, el otro trabaja perfectamente en nosotros, que a veces no nos damos cuenta que tenemos esos apegos. Fíjense, ¿cómo trabaja el Señor en esto? No sé si ya les he comentado, pero ahorita también podríamos dar el ejemplo. Santa Gema, ella pues era una mujer muy virtuosa en vida y ella tenía la reliquia de San Gabriel de la Dolorosa. Ella tenía una reliquia de primer grado de San Gabriel de la Dolorosa y se lo pidieron prestado, le pidieron prestado la reliquia. Y ella dijo, no, ¿cómo voy a entregarle la reliquia? No, ella no quería prestar su reliquia. Y el Señor, porque ella tenía locuciones, ella podía hablar con el Señor le hizo ver que no podía hacerse ni siquiera apegos a este tipo de cuestiones que tú dijeras, bueno, pero es que es de fe, es de religión, es por amor. Sí, pero no podía, o sea, no debía, ese era un apego. Entonces el Señor le dijo, no quiero que tengas ni apegos ni a las reliquias. Y nosotros tenemos apegos quizás hasta cosas muchísimo más sencillas, más mundanas. Entonces tenemos que trabajar por ser pobres de espíritu. ¿Y qué nos va a dar el Señor? El reino de los cielos. Dice, porque suyo es el reino de los cielos. También el Señor en el monte de cuando Él proclamó las bienaventuranzas, nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Dice, el término manso usado aquí significa dulce, afable, gentil, libre de violencia. La mansedumbre se manifiesta en momentos de conflicto. Se puede ver cómo reaccionamos en un momento hostil. Todas estas palabras que están aquí, estas frases, han sido dadas por el Papa Francisco. Aquí olvidé poner aquí la referencia, pero es el Papa Francisco quien nos da estas palabras para que podamos conocer un poco más acerca de esto. Entonces, ¿qué entendemos por los mansos? Los mansos nos habla de la virtud de la mansedumbre, de aquellas personas que son totalmente tiernos, totalmente serenos, aquellos que pueden hablarles de alguna manera quizás hasta grosera o de forma no propia y ellos no se alteran. Tú ves que guardan la cordura, permanecen tranquilos, sus gestos siguen siendo de puro amor. No sé, en este momento pienso en San Juan Pablo II, ¿no? Que nada más al verlo uno miraba su rostro y era un rostro de pura ternura, de pura dulzura, de puro amor. ¿Y quién podía pensar que San Juan Pablo II iba a tener alguna contestación brusca, alguna contestación grosera, alguna contestación no propia? Todos, o por lo menos en algún momento me tocó viviendo en Monterrey, en México. Él fue 2 veces a Monterrey y en una de ellas estábamos, donde él iba a pasar, pues, no lo tenía que ver lejísimos porque eran ríos de gente.
pero nada más al momento de saber que él iba pasando, uno sentía una sensación de amor, en verdad que era una sensación de amor que a uno lo hacía llorar, o sea, nada más de sentir su presencia. Era tan fuerte la presencia de él que a uno se le salían las lágrimas y tú dices, es que no sé ni por qué lloro, ¿no? Pero uno lloraba y tú veías a muchísima gente que era lo mismo, que lloraba de la emoción, de sentir esa dulzura, ese amor que él proyectaba. Entonces, ¿y qué ganó él? Pues él, el Señor le dio esto que dice, los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y así fue y será. Y así también nosotros estamos llamados, cada vez que nos insulten o que veamos que estamos en algún momento crítico en nuestras vidas, que todos pasamos por dificultades. Todos tenemos a lo mejor alguna dificultad de salud, otros económica, otros familiar, situaciones que nos inquieta el corazón, que a veces nos quiere perturbar. Pero ¿qué tal si en ese momento pedimos la gracia de ser manso? Señor, dame la gracia de la mansedumbre. Señor, ayúdame a permanecer sabiendo que todo está en tu control. Por más que yo me enoje, por más que yo grite, por más que yo diga lo que tenga que decir, a lo mejor si me están diciendo algo en contra, hay que permanecer serenos, calmados, sabiendo que es el Señor quien tiene el control de todo, de nuestra vida y de nuestra muerte. Y de lo que sucede alrededor, nada viene por casualidad, nada, nunca, ni las personas que nos encontramos, ni los momentos que tenemos que pasar, nada es casualidad. La palabra casualidad para el Señor no existe. El Señor nos prepara una vida que nos ayude a crecer y para eso necesitamos pues momentos de prueba. El Señor nos está probando constantemente a ver cómo vamos creciendo en santidad, pero a veces pues resbalamos, nos caemos, pero tenemos el sacramento, volvemos a obtener la gracia y seguimos adelante. Nos da el Señor la fuerza, el Espíritu Santo nos fortalece, nos ayuda, nos levanta. Y si muchas veces nos caemos, muchas veces el Señor nos viene a levantar. Así es que tenemos que luchar por ser mansos, por pedir esta gracia. Otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, serán los que lloran por un berrinche, serán los que lloran porque quieren algo material. No, no se trata de eso. Porque esto suena hasta, dices, ¿cómo que los que lloran? ¿Por qué? O sea, hay que llorar para que me consuelen. Debo de, ¿cómo? En esta parte, el Señor lo que nos quiere decir, dice, se trata de amar al otro de tal manera que nos obligue a compartir su dolor. ¿Qué tal si tu vecino llega y te cuenta que ha perdido a alguno de sus hijos, que tuvo una mala noticia, que acaba de fallecer? Claro que uno se pone en el lugar de la otra persona y uno llora con ese vecino, con ese hermano. Claro que lloras porque te duele lo que él está pasando. ¿Qué tal si tu mejor amigo pierde el trabajo? Uno también. Y tú te acercas a él y dices, bueno, si él perdió el trabajo, yo me pongo en su lugar y me imagino lo duro que lo ha de estar pasando y quieres ayudarlo. Entonces es eso, es ponernos en el lugar de las otras personas, a sentirnos que su dolor es mi dolor. Imagínense que hay una noticia, por ejemplo, como estas que a diario salen en los noticieros, ¿no? No sé, un tsunami llega y arrasa con un montón de playas y uno lo ve en televisión y ves cómo la gente va corriendo y ves cómo está deshaciendo quizá hoteles, playas, se está llevando los carros y ves ahí la desesperación de la gente. Y nosotros nos vamos y oramos y pedimos por esas personas que quizá quedaron atrapadas en algún lugar, que pueden estar viviendo momentos difíciles, que quizá algunos perdieron a sus seres queridos, o los que están
por fallecer, pero oramos pensando en que ellos son nuestros hermanos. Oramos dándole esa fuerza. Quizá si nos pusiéramos en el lugar de ellos y a los que viéramos correr, a los que viéramos en televisión pedir auxilio, pedir ayuda, quizás si los viéramos a un ser querido con toda la cara ensangrentada o a nuestros hermanos que están en la guerra en estos momentos, los cuántos niños están falleciendo y cuántas tragedias están sucediendo y que las noticias nos las presentan. Nosotros si pensáramos que ese niño es nuestro hijo, nuestro nieto, si pensamos que ese hombre que va caminando es nuestro padre, nuestro hermano, oraríamos con la misma fe, con el mismo amor, con la misma fuerza, lo haríamos diferente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos unamos y que nos pongamos en el lugar del otro y que lloremos sus penas, que sintamos ese dolor con la fuerza como si fuera yo en él. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Y qué nos va a dar? Que cada vez que nosotros tengamos algún problema, el Espíritu Santo nos vendrá y nos consolará. Así será. Y seguimos con las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Obviamente, una justicia venida de Dios, una justicia de una ley del orden, una ley natural, una ley moral. Como decíamos la vez pasada, hay leyes que se han impuesto que no están en el orden del que lo que nuestro Señor quisiera, porque si esas personas que hicieron esas leyes no están en gracia, pues seguramente sus leyes van a estar enfocadas a ellos, a su mejoría, pero no al pueblo. Y miren lo que nos dice aquí el Papa, dice, la sociedad humana tiene una necesidad urgente de equidad, verdad y justicia social. Recordemos el mal que sufren las mujeres y los hombres del mundo, perdón, aquí puse mundo, llega al corazón de Dios Padre. Recordemos el mal que sufren las mujeres y los hombres del mundo, llega al corazón de Dios Padre. Así como nosotros, cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos piden ayuda, ¿ustedes creen que cuando una persona justa, una persona que busca la verdad, la justicia, la equidad, ora, Dios Padre no lo escucha? Esas oraciones llegan con fuerza. Esas oraciones son las que mueven el corazón de Dios. Si a nosotros como seres humanos, nuestros hijos nos mueven el corazón cuando nos piden algo y que vemos que es justo, que lo merece. Simplemente si nos piden un plato de comida, claro que nosotros vamos a querérsela dar y no le vamos a dar un hijo más que al otro. Vamos a dar a todos de acuerdo a las necesidades de cada uno, ¿verdad? Y así es Dios Padre, Él nos da todo lo que necesitamos. ¿Y cómo nos los da? A través del Espíritu Santo. Entonces, por eso aquí en todas estas imágenes aparece el Espíritu Santo, porque nosotros sin el Espíritu Santo, pues no podríamos tener esas gracias. Entonces, debemos tener también sed de justicia, sed de que todo sea en la verdad, en el amor, en la caridad, en la justicia. Luego, otra de las bienaventuranzas es, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Papa nos dice, la misericordia es el corazón mismo de Dios. Dios es pura misericordia, Dios es amor, Él no se puede contradecir, porque Él es amor. ¿Y qué es Él? Él al ser amor, da amor, porque siempre, así es, cuando un corazón está lleno de amor, da amor, y Él siendo el amor no puede dar otra cosa que no sea amor. Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis
y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Siempre la misma reciprocidad. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos al sacramento de la confesión? Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nuestro Señor nos perdona todos nuestros pecados. Él ya no se acuerda del pecado que hemos confesado. Él ya lo borra. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? Llega aquella persona, te pide perdón, te vuelves a enojar con esa persona y otra vez, no, es que tú me dijiste aquella vez y me hiciste y otra vez volvemos con la letanía que ya había él pedido perdón. Entonces nosotros somos misericordiosos, nosotros somos misericordiosos como Dios es misericordioso como nosotros, como somos nosotros, ¿no? Nosotros fallamos y fallamos muy seguido. Entonces tenemos que pedir la gracia de la misericordia. Tenemos que pedir ese corazón de Dios, ese corazón de nuestro Señor que nos traspase para poder dar lo que hay en el corazón. Y esta bienaventuranza está muy ligada a la siguiente que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es necesario entrar dentro de nosotros mismos y hacer espacio a Dios porque, como dice San Agustín, Dios es más interior que lo más íntimo mío. Aquí le puse una S de más, perdón. ¿Qué quiere decir aquí esta bienaventuranza? De lo que está lleno mi corazón es lo que yo voy a dar. ¿Y por qué no los está pidiendo que lo limpiemos? Los limpios de corazón. Porque si yo tengo amor, voy a dar amor. Si yo tengo odio en mi corazón, voy a dar odio. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede ofrecer algo que no hay. Nadie. Entonces yo tengo que tener mi corazón lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno de la Eucaristía, porque ahí es donde nos cristificamos. Y si le pedimos a la Santísima Madre que ella venga y nos ayude a ser esos hijos suyos de un corazón limpio, ¿ustedes creen que ella no lo haría? Ella es lo que quiere, que nosotros tengamos esos corazones limpios, puros. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuál es ese regalo que el Señor nos promete? Que veremos a Dios. Y miren esta frase, qué bonito lo que dice San Agustín, dice, Dios es más interior que lo más íntimo mío. ¿Por qué? Porque Dios conoce perfectamente mi corazón. Él conoce mis movimientos en mi corazón, dentro de mi corazón. Él sabe si yo lo hice por amor, o lo hice por quedar bien, o lo hice por justificarme. Él sabe cuál fue la intención. Entonces, pidamos esta gracia, ser limpios de corazón. Otra bienaventuranza los dice, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son llamados hijos de Dios aquellos que se han aprendido el arte de la paz y la practican. Saben que no hay reconciliación sin la donación de su vida y que hay que buscar la paz siempre y en cualquier caso. Esta bienaventuranza no habla de la gente que digas, bueno, es que él es muy pacífico porque no hace nada, porque está quietecito. No. En esta bienaventuranza habla de aquellos que tienen paz en su interior y que la practican, pero esa paz interior los lleva también a un movimiento, a ese movimiento de hacer algo, no de aquellas personas que puedes decir, no, es que él está acostado en su cama, no, eso ya es otro nombre y él es muy pacífico, él no contesta o él le hablas y no te dice nada, no, o sea, ahí no es lo que quiere decirnos. Aquí es una paz que te mueve a la acción también. María Teresa de Calcuta era una mujer pacífica y que movía al mundo con esa paz que ella reflejaba. Hay una parte de su vida donde ella tiene que recoger a niños que están en medio de la guerra y ella habla
con las dos partes para poder sacar a esos niños de donde estaban, y gracias a esa paz que ella infunde y ese amor, esa mansedumbre, todo lo que hemos revisado, ella en medio de la guerra salva a esos niños. Ella esa paz que lleva adentro la proyecta y la practica. Entonces, esa es la paz que quiere también nuestro Señor de nosotros. No aquellas personas quietas que no se mueven del sillón, no. Que tengamos paz en nuestro corazón, pero que practiquemos esa paz con los demás. Que nos lleve a un ejercicio de amor. También la última bienaventuranza dice: bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es de los perseguidos, así como de los pobres de espíritu. Así comprendemos que hemos llegado a un final de un itinerario unificado. Los que llegan a padecer por la justicia es porque todo lo anterior ya lo habían dominado. Y ya están listos para darlos todo por el Señor, todo por su reino, todo por la verdad. Y la verdad es el Señor. Entonces, en el ejemplo tenemos a todos los mártires que han sido perseguidos por hablar del reino de los cielos. Entonces, pues, quedémonos con este ejemplo de tantos y tantos mártires que han dado su vida de una manera ejemplar por Dios, por la palabra, por la iglesia, por nuestra Santa Madre. Entonces, estamos llamados, hermanos, a ser bienaventurados. Y esto es lo que nos dice en el Sermón de la Montaña, la ley de las bienaventuranzas, del Evangelio, la ley del Evangelio, la ley evangélica. Vamos a continuar. Dice, la ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva. Los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos, a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. Esto es lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1967. Entonces, todo lo que hemos revisado en las bienaventuranzas, de esto es lo que nos habla la ley evangélica. De los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. Entonces tenemos que trabajar por cumplir esta ley evangélica que Cristo nos la ha dado. Y Él mismo fue el primero en ponernos el ejemplo en todo. ¿Quién fue el más humilde? Cristo. Cristo nació de una manera humilde, murió de una manera humilde. Cristo es el manso por excelencia. Cristo luchó por la justicia. A Él no le importaba que los fariseos, Él no le importaba quedar bien con los fariseos o con los escribas. Él sí tenía que hablar de la palabra de su Padre, lo hacía. Y lo hacía con conocimiento porque Él era Dios. Entonces, tenemos que revisar cada una de las bienaventuranzas, hermanos, y ver en cuál nosotros estamos fallando, porque estamos llamados a ello, a ser santos. Y esto nos puede llevar a una santidad de vida donde ya no tengamos apegos, donde nuestro corazón busque únicamente y anhele las cosas de Dios, porque para eso vivimos, para anhelar
una mejor vida, una vida en el cielo, una vida donde quizá aquí podamos purificar todo lo que tengamos que purificar de nuestras miserias, de nuestros pecados, de todo, para llegar a un tiempo de gracia, de amor eterno que es delante de nuestro Señor. ¿Y qué nos dice la ley evangélica? También dice, lleva a plenitud los mandamientos de la ley. Lleva a plenitud los mandamientos de la ley. O sea, no dice le agrega, los lleva a la plenitud. No añade preceptos exteriores, nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro. Recuerden que Dios, en su infinita sabiduría, nos infunde en nuestro corazón lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro. Nosotros lo tenemos aquí ya infundido en nuestro corazón. Entonces, tenemos que buscar esa gracia, pedírsela al Espíritu Santo para que con esa fuerza del Espíritu Santo venga Él y lo haga en nosotros. Porque si somos nosotros quien queremos hacerlo por nuestras fuerzas, nunca vamos a poder. Entonces, siempre tenemos que pedir el auxilio y la fuerza del Espíritu Santo. Y en resumen, ¿qué es la ley evangélica? Es la ley del amor. Así. Ley de gracia, ley de libertad. Pero esencialmente es la ley del amor. ¿Y qué es la caridad? Es el amor. Entonces, esto es lo que hoy en el Catecismo de la Iglesia nos propone, conocer acerca de la ley evangélica, la ley del amor. Entonces, a la que todos estamos invitados a trabajar en ella.